Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha sido bueno. Quiero invitarle a que pueda tomar allí su Biblia, su libreta de notas, para que pueda escribir aquellas impresiones que el Espíritu Santo trae a su mente, a su corazón, mientras compartimos este tiempo devocional. Y quiero animarle a que iniciemos este tiempo devocional leyendo lo que nos dice el salmista David en el Salmo 26. Salmo 26, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leer 3 versículos allí, porque a mí me asombra lo que David dice aquí. Él se somete al escrutinio de Dios. Muchas personas le temen a esto, le tienen miedo a que Dios los escudriñe, pero si ya Dios sabe qué es lo que somos nosotros, ya Él sabe qué pensamos. De hecho, el mismo David hace una revelación y dice: no está la palabra en mi boca, Señor, y ya tú la sabes. Entonces, Dios no solamente es omnisciente, tiene conocimiento de todo, sino que Él también es comprensivo y Él está dispuesto a ayudarnos. Pero mire esta oración que hace David. Capítulo 26 de Salmo, versículo 1, dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y hay un par de cosas que quisiera comentar acerca de esta oración que David hace, para que, también tengamos en cuenta este comentario para la oración que vamos a hacer ahora. Lo primero que hace David, o una de las cosas que David le solicita a Dios, es que Dios examine sus más íntimos pensamientos y su corazón. Esto, a mi entender, esta petición que David hace es porque muchas veces nosotros mismos somos inocentes del grado de maldad que puede haber en nosotros. El humanismo nos ha llevado a nosotros a pensar de que el ser humano es la corona de la creación, es lo máximo. Es más, el humanismo es esa filosofía de vida que desplaza a Dios del trono del corazón de las personas para entronar al mismo hombre. Entonces, uno de los conceptos que maneja el humanismo es que el hombre es bueno, el hombre es bueno. Y no estamos diciendo que el hombre no sirva, que el hombre sea totalmente desechable, no estoy diciendo eso. Pero sí debemos considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. El salmista David dijo: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Entonces, los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que está adormecida muchas veces. En algunos casos está muy activa, y eso se evidencia en la clase de vida que viven las personas. En otras ocasiones esos deseos, esas pasiones están adormecidas, y llega el momento en que se despiertan y toman el control de la vida de una persona. David dice: yo no quiero albergar en mi corazón pensamientos, sentimientos ni impulsos que me vayan a hacer daño, que vayan a hacer daño a la gente a quien amo, y que no vayan a ofender a Dios. Por eso David le dice a Dios: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
Yo creo que esa es una oración que debemos hacer todos los días y decirle al Señor: Señor, examina mis íntimos pensamientos esta mañana. Examina mi corazón, examíname. Si hay algo que no esté bien, permítenoslo ver y hacer algo al respecto. Y si nosotros no podemos hacer algo, Señor, sé tú obrando en nosotros. Mirar esto con mucha humildad, mirar esto con mucho cuidado, entendiendo que somos carne, que podemos caer en cualquier momento y pecar contra Dios, contra nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestro prójimo. Y pedirle con humildad a Dios que nos ayude día a día. Lo segundo que dice el salmista es acerca de su integridad. Y esta integridad no tiene que ver solamente con la perfección de vida, sino que creo que el salmista David alude a una vida consciente, una vida que vive de acuerdo a la revelación que Dios le vaya dando. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con vivir de acuerdo a la revelación que Dios nos va entregando. Yo creo que debemos ser fieles en esa parte, porque a veces las personas se llenan de mucho conocimiento, pero no viven lo que saben. La instrucción de la Biblia tiene un carácter práctico, es instrucción. Entonces la Biblia nos enseña a vivir, nos enseña a relacionarnos, nos enseña a conducirnos. Esa es la enseñanza bíblica. Así que si por lo menos yo leo la Biblia, o yo estudio la Biblia, o yo voy a un servicio y escucho una enseñanza, pero solamente para alimentar mi conocimiento, solamente para tener el conocimiento, pues no es mucho. O sea, no estoy haciendo todo el proceso, porque el proceso es aprender para hacer, para practicar. Entonces yo creo que David le está diciendo a Dios: Señor, yo vivo de acuerdo a lo que tú me revelas. O sea, si tú hoy me revelas algo, yo lo voy a practicar hoy. Obviamente que no voy a vivir de acuerdo a lo que no sé, a lo que no conozco, pero el ejercicio del crecimiento espiritual, o en el crecimiento espiritual, consiste en eso, en ir haciendo las cosas que Dios nos va revelando. Y yo quiero animarle a que usted también viva en esa integridad, que si Dios hoy le enseña una cosa, por muy pequeña que pueda ser, hágala, porque eso desde esta perspectiva es integridad, porque usted está siendo honesto, está siendo honesta y está viviendo, practicando la palabra de acuerdo a la capacidad que Dios le está dando a usted de entender la Escritura, de entender acerca de qué tipo de cosas quiere Dios que usted haga. Creo que esa es una vida que agrada a Dios, una vida que agrada a Dios. Dios no le va a pedir, ni le va a exigir, ni le va a juzgar con base en algo que Él no le ha revelado a usted. Entonces Dios le va revelando la palabra, Dios le va dando el conocimiento, y usted es responsable del conocimiento que recibe. ¿Qué hace con ese conocimiento? Entonces yo creo que esta integridad tiene que ver con eso, tiene que ver con ir practicando en la medida en que Dios va revelando. Así que si hoy Dios nos revela algo nuevo, pues hay que practicarlo, ¿no? Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana. Dígale al Espíritu Santo en esta mañana ahí: Señor, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Examínanos, Señor. Si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, Señor, si hay algo que está poniendo en riesgo, en peligro nuestra comunión, o está poniendo en peligro la comunión con mi familia, en esta mañana te pido que, Señor, me lo hagas saber. Dígale al Padre: házmelo saber, porque yo estoy dispuesto a renunciar, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a echar de mi vida y a superar, a trabajar para superar cualquier obstáculo, Señor, que se configure en un peligro para nuestra comunión contigo y la comunión con nuestra familia.
la comunión con nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos. Háblanos en este día porque queremos concretamente, Señor, saber qué tienes para nosotros y nuestro corazón está listo, está dispuesto a caminar de acuerdo, Señor, a la revelación que tú nos des. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Abra su Biblia entonces, ahora sí, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos terminando, ya solamente queda un solo capítulo, pero lo que pasa es que estos capítulos están, especialmente los finales, están llenos de instrucción, están llenos de mandamientos, de retos. Entonces, por eso vamos lento, ¿no? Para tratar de aprovechar lo que Pablo enseña a Timoteo. Capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer un solo versículo. Dice la Escritura, porque si alguno, recuerde que el apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo, ¿oyó? Instrucciones acerca de cómo debe él vivir, cómo debe conducirse, pero también le está dando instrucciones acerca de cómo administrar la iglesia. Cómo administrar la iglesia. Es posible que algunas veces en nuestra calidad de creyentes no hemos entendido una decisión de un pastor, no hemos entendido un comportamiento que él haya tomado, una decisión que él haya tomado. Obviamente me estoy refiriendo a decisiones y a comportamientos enmarcados en la Escritura, por supuesto. No estoy diciendo que los pastores son perfectos y que ellos no cometen errores en cuanto a la administración de la iglesia. Sí lo hacen, claro. O sea, somos humanos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Pero muchas veces pues también tenemos nuestras limitaciones como todos. Y estamos en el proceso de aprender, en el proceso de crecer. Y en esa misma medida pues nosotros también vamos corrigiendo muchas cosas. Pero con toda seguridad hemos en algún momento dado cometido algún error. Sin embargo, yo me estoy refiriendo en esta mañana a decisiones que están en la Biblia, instrucciones que están en la Biblia acerca de pronto de situaciones sobre las cuales tenemos que decidir y que muchos creyentes, tal vez por no conocer la Escritura, a veces no entienden por qué el pastor, la pastora o el líder tomó determinada decisión. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen de estas decisiones? ¿Por qué actuamos muchas veces como actuamos? Bueno, entienda una cosa, que la Biblia, especialmente estas cartas pastorales, estas cartas que se escriben a los ministros, a los pastores, en este caso la carta a Timoteo, tiene un carácter instructivo. Es decir, que en ella no solamente encontramos instrucciones de cómo debemos vivir nosotros, sino que también encontramos instrucciones acerca de cómo hacer nuestro trabajo pastoral. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, el trabajo pastoral se hace de esta manera. Y Pablo le da algunas instrucciones. Y en el capítulo 5 da algunas instrucciones acerca de cómo debe exhortar, de cómo debe abordar alguna situación de debilidad o de pecado en los creyentes. Recordará usted, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Timoteo le está diciendo cómo administrar determinadas situaciones en la iglesia. A veces los creyentes pueden decir, un creyente de pronto que no está transformado y que todavía no anda de acuerdo a la ley del amor, puede decir, ¿por qué el pastor aguanta tanto? ¿Por qué le habla de esa manera a esa persona? Bueno, la Escritura dice que
la escritura dice que, pues, le dice Pablo a Timoteo, bueno, a los ancianos no los reprendas no los reprendas, sino exhórtalos como a padre, a las más jóvenes como a hermanas, y así sucesivamente. En el versículo 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Porque le está dando una instrucción acerca de las viudas. Le dice: Timoteo, debes aceptar en la congregación, y este aceptar es porque la iglesia se hacía cargo de las necesidades físicas de las viudas, pero habían algunas viudas que eran jóvenes y que ellas entraban en la lista y la iglesia las sostenía, pero estaban viviendo a veces, o se les daba como dice Pablo, por volverse a casar. Entonces Pablo le da una instrucción acerca de esto a Timoteo y le dice: acepta a las viudas que en realidad son viudas, y aquellas que ya son de cierta edad. Las viudas jóvenes, si hay alguna viuda que tiene familia, pues que su familia la alimente, que su familia la sustente. Eso lo está diciendo Pablo a Timoteo. Dice: manda estas cosas para que sean irreprensibles. Pablo está hablando acerca de la responsabilidad que tienen los creyentes con sus familiares. Y en el versículo 8 nos dice: porque si alguno no provee, le está diciendo, es importante, es fundamental que los creyentes tomen la responsabilidad de sostener económicamente a su casa. Y en este contexto es que habla acerca de proveer para los suyos, dice Pablo. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Si alguna persona no provee para su casa, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es considerado peor que un incrédulo. Entonces, debe comprender usted que Pablo es la persona autorizada por Dios para instruir a los creyentes de origen gentil. Pablo, él siempre se firma de la siguiente manera: Pablo, apóstol de los gentiles por la voluntad de Dios. Es decir, Pablo es la persona a quien el Señor autorizó para enseñar, para instruir a aquellos creyentes que no son judíos, los creyentes que son gentiles, como usted y como yo, por ejemplo, que no somos judíos. Es la persona autorizada. Y aquí leemos una instrucción que él da a la iglesia. Ahora, como le dije, es posible que algunas veces los creyentes no comprendan por qué los ministros, los pastores toman determinadas decisiones. ¿De dónde aprenden los pastores a administrar la iglesia? De la Biblia. Aquí encontramos instrucciones prácticas, cómo administrar la iglesia. Entonces, en estas instrucciones que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo, nosotros recibimos también la formación, la instrucción acerca de cómo administrar la iglesia. Los principios son los mismos, las formas pueden cambiar, pero los principios son los mismos. Ahora, Pablo dice en este texto que la responsabilidad, escuche bien por favor, la responsabilidad del creyente para con su familia es tan importante que es la evidencia de que si esa persona tiene fe o no tiene fe, si esa persona es salva realmente o no. Porque no es que nosotros hacemos cosas para salvarnos, hacemos obras para salvarnos, sino que como ya somos salvos, como ya hemos tenido una experiencia espiritual que nos ha transformado, entonces debe haber un fruto, debe haber unas acciones que sigan
unas acciones que sean consecuentes con esa fe que uno tiene. Entonces yo no puedo decir que yo soy creyente y seguir siendo una persona irresponsable con los de mi casa. Por ejemplo, si yo no sostengo mi casa, si yo no sustento mi casa, Pablo dice, usted ha negado la fe. Puedes hacerte llamar cristiano, pero si tú no tienes cumples con tu responsabilidad de sostener tu casa, dice Pablo, has negado la fe. Has negado la fe. Y no solamente eso, sino que eres considerado peor que un incrédulo. Así que se requiere de todo hombre cristiano que sostenga su casa, que atienda a las responsabilidades de su familia, que sea él el sostén. La esposa puede ayudar con los gastos, la esposa puede trabajar, claro que sí, y la esposa puede contribuir y puede ayudar con los gastos, está bien, pero esa no es su responsabilidad, esa no es su obligación, es la obligación del hombre, que es el proveedor de la casa, sostener a su casa. Eso lo dice la Biblia. Ahora, Pablo dice, si tú no lo haces, has negado la fe. Has negado la fe. Y yo quiero que tenga claro una cosa, la Biblia es el manual por el cual nosotros seremos juzgados. Escúcheme, es tan importante la Escritura, es el manual por el cual todas las personas serán juzgadas. La palabra de Dios. Así que yo leo aquí en la Escritura. Y si esta palabra me habla a mí, yo tengo que reflexionar al respecto. Y si tal vez yo no le estoy dando importancia a los miembros de mi casa o no estoy cumpliendo mi responsabilidad con los miembros de mi casa, yo tengo que reflexionar al respecto. Tengo que ser, escúcheme bien, y hablo especialmente a los hombres. El hombre es el responsable de sostener su casa. Pablo lo dice claramente. Mira cómo lo dice la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, perdón. Ese mismo texto, 1 Timoteo 5:8, capítulo 5, versículo 8, en la nueva traducción viviente dice, aquellos que se nieguen a cuidar a sus familiares, escúchame bien, aquellos que se nieguen a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Eso es, como diría unas personas, palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Es fuerte la palabra porque nos reta realmente. Ahora le damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es una regla de fe y de conducta. Porque, bueno, si yo estoy viviendo por fuera de la voluntad de Dios, la palabra de Dios me muestra cómo entrar, cómo encarrilarme a la voluntad perfecta de Dios. Ahora, lo primero que debemos saber es que una vez que somos creyentes, las primeras personas a quienes debemos servir es a los miembros de nuestra familia. Yo como esposo, la primera persona a quien yo debo servir es a mi esposa. En mi papel de hombre debo suplir las necesidades de ella y de mi casa, de mis hijos, que no les falte nada en mi casa. Esa es mi responsabilidad, ese es mi privilegio. Entonces, esta es nuestra primera responsabilidad. Y dice Pablo que quien se niegue a ello ha negado la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con esto? Porque es posible que muchas personas puedan ser muy buenos servidores, atentos y proveer para las personas. De pronto ayudan al necesitado, de pronto en la congregación son generosos, son serviciales, pero en su casa no.
Y dice Pablo, no, ese no es el orden, está invertido esto. Ahora, tampoco se trata de que nosotros no sirvamos ni aportemos a las demás personas o en la iglesia al necesitado, no. O sea, debemos, como dijo el Señor Jesús, debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero Pablo habla específicamente aquí y yo entiendo dos cosas. Número uno, todo hombre tiene que aprender a ser productivo en la vida. Todo hombre tiene que aprender a ser productivo en la vida. Y estoy enfatizando en la responsabilidad del hombre, cuando hay muchas mujeres queridas que lo hacen y que trabajan, que son esforzadas y eso está bien. Eso está bien. Algunas aportan, otras no tienen el apoyo de sus maridos o porque no tienen marido tal vez. Han quedado viudas, han sido abandonadas y tienen que trabajar para sostener su casa. Otras pues viven con sus maridos, pero sus maridos no tienen la responsabilidad. Bueno, ellas tienen que trabajar y tienen que hacer doble trabajo. No solamente deben ser esposas, madres, amas de casa, sino que también tienen que ser proveedoras. Bueno, eso es un tema del cual podríamos hablar después, pero a lo que nos atañe en esta mañana es el mandamiento que nos da la Escritura de ser proveedores. Ser proveedores. Y ese es nuestro reto en esta mañana. Cuidar primero a los de nuestra casa. Que a veces uno quiere ser gentil, generoso, ayudador, servicial con todo el mundo, pero menos en la casa. Menos en la casa. Entonces, como le dijo una vez una querida hermana a su hijo, que era muy servicial en la iglesia, era muy generoso en la iglesia y estaba bien dispuesto en la iglesia a sus amigos, con sus amigos tenía su misma actitud. Pero un día su mamá le dijo: tú eres luz en la calle y oscuridad en la casa. Y yo quedé pensando, porque yo era muy joven cuando escuché esa frase, y yo dije, ¿cómo así? Y me dijo, claro, lo que pasa es que él en la casa no hace nada, pero en la calle quiere servirle a todo el mundo. Y ella vio una madre insatisfecha, una madre que estaba muy incómoda con esa actitud de su hijo. Claro, si es que la Biblia nos manda primero a nosotros es hacer luz en la casa. Y después debemos ser luz en la calle. Debemos ser luz en todas partes, pero primero en nuestra casa. Entonces, quiero animarles en esta mañana a dos cosas, a los hombres, a los varones que me escuchan. Número uno, yo creo que Dios está de acuerdo con esto que le voy a decir. Número uno, aprendamos a ser productivos. Si usted no tiene una idea de trabajo, debe saber que un día un joven inexperto hizo una oración a Dios y le dijo: Señor, dame sabiduría para poder vivir, para poder administrar. Y Dios le dijo: mira, me ha agradado tanto esa petición que tú has hecho, que te he dado sabiduría, tanta que no habrá ni antes ni después de ti una persona tan sabia como tú. Y también le dijo Dios: además de eso, por haberme pedido sabiduría, te he dado todas aquellas cosas que no me has pedido, como riquezas, como honra. Y fue el hombre más rico y más sabio del mundo. Pero ¿cuál fue el medio a través del cual Dios le enriqueció? Dios le dio la habilidad de hacer negocios. Estoy hablando del rey Salomón. No solamente la habilidad, sino la revelación. Entonces yo creo que si nosotros tenemos problemas de productividad y vamos a Dios y le pedimos que nos ayude y que nos dé ideas de negocio, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque yo creo que Dios quiere que todo hombre, todo varón sea productivo, produzca. Lo que pasa es que nosotros siempre consumimos y hay personas que ni siquiera producen lo que consumen, y el hombre debe producir mucho más porque debe proveer para su casa. Y yo creo que como es un mandamiento de Dios, Dios está de acuerdo en que el hombre
sea productivo y está dispuesto a ayudarlo. Así que vamos a Dios y vamos a pedirle ideas de negocios, ideas de empresas, ideas que nos lleven a prosperar económicamente. Y en segundo lugar, quiero animar a los hombres, además de invitarlos a ser productivos o más productivos de lo que son, quiero invitarles a que atendamos primero las necesidades de nuestra familia, las necesidades de nuestra casa. Hable con su esposa, con sus hijos, qué necesitan, en qué puedo ayudar. Muchas cosas no tendrán que ver con dinero, pero otras cosas sí tendrán que ver con dinero. Así que quiero animarle a que cumplamos este mandamiento, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice la Biblia, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las madres que tienen el privilegio de educar hijos varones, enséñenlos, por favor, enséñenlos a ser productivos, a ser trabajadores, incúlquenles el principio del trabajo para que sus próximas o quienes van a ser sus mujeres y sus hijos no pasen trabajo, mi hermano. Enséñenle, cultívenle el principio del trabajo, enséñeles a ser productivos, pero también enséñeles a proveer para su casa, a proveer para su casa. Así sea un niño que tiene un emprendimiento, dígale que aporte para el hogar también. Porque usted no lo está haciendo porque usted lo necesita, usted lo está haciendo porque le está enseñando a ese niño a que gane dinero, pero también que el objetivo de ese dinero es sostener la casa. Hoy la sociedad adolece de hombres así. Y qué triste, pero en nuestras manos está cambiar el destino de la generación con la educación de los principios de la palabra de Dios. Así que quiero animarle y quiero felicitar a todas aquellas madres que han hecho una excelente labor, enseñar a sus hijos a ser educados, a ser respetuosos, pero también esas madres que han enseñado a sus hijos a ser trabajadores, a ser productivos, a ser responsables con su casa, con los suyos. Quiero dar gracias a Dios por esas madres el día de hoy. Si está dispuesto a aceptar el reto, vamos a orar. Recuerde que el reto es: cuida primero a los de tu casa. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos desafía, Señor. Tu palabra descubre nuestras oscuridades. Tu palabra es luz y esa luz, Señor, ilumina nuestras vidas. Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes. Yo quiero orar específicamente, Padre, por todos aquellos varones que, conectados con este tiempo, están teniendo problemas de productividad. Señor, tú eres el Dios que das el poder para hacer las riquezas. Primeramente te pido que inquietes sus corazones acerca de este tema y te pido, Padre, que reveles a su vida ideas poderosas de negocios. Quiero pedirte que bendiga, Señor, la vida de cada hombre, joven, adulto que se conecta con este tiempo. Bendice cada mujer también, a quien tú has dado, Señor, sabiduría y habilidad para producir. Gracias por ella, Señor. Oro, Padre Santo, para que a través de este tiempo devocional fluyan ideas de negocios, fluyan, Señor amado, ideas de nuevos trabajos, empresas, en el nombre de Jesús. Padre Santo, trae revelación, trae ideas en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de la plata y del oro. Tú eres el dueño de las ideas, Señor. Y buscamos tu rostro en esta mañana para que tu presencia nos dé luz, nos dé sabiduría acerca de qué tipo de cosas debemos hacer, a lo que debemos dedicarnos. Padre Santo, gracias por aquellos que deciden esta mañana cuidar primero a los de su casa. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, declarando, Padre, que tú vas a traer provisión abundante para ellos, porque tu voluntad, Señor, es que no falte el pan en las mesas. Tu voluntad, Señor, es que no falte lo que cada familia necesita. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada hombre en esta mañana, de cada mujer en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús, Padre, declarando sobre ellos tu provisión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis queridos, que Dios me les bendiga. Recuerde que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que vamos a levantarnos en el nombre de Jesús, vamos a ser productivos, vamos a ser responsables con nuestra casa, a pagar los compromisos que haya que pagar en nuestra casa, a cubrir las necesidades que haya que cubrir, porque esto es agradable delante de Dios. Y quiero darle 3 consejos. Número 1, apréndalo. Número 2, hágalo. Y número 3, enséñelo. Que Dios le bendiga.